Ok, chicos, entonces ya pasamos en asistencia, vamos a dar inicio al tema de hoy, en el cual estaremos resolviendo problemas relacionados con unidades químicas de masa. Una Como pregunta, les profe. digo, sí, dime, Calet, ¿Qué curso es? quinto Inglés. horario. Es que profe, ya pedí la flojera este ¿Teoría? canal. Trigonometría. ¿Cuál Estamos en broma? física. Educación física, educación física. Ah, ya. Si dije No que el sé, tema curso es natación. unidades Ejercicio. químicas de masa, ¿qué curso será? Unidades Biología. Sabe, químicas puede ser de física. masa. Puede ser de Música. física también. Yo creo, Eso, esa me profe. gustó, Artes. Fátima. Danza. Música, música. Cómputo, eso, Ya, química. Ok, cómputo. chicos, como les digo siempre, por favor, cualquier duda la preguntan en el momento y no olviden tomar sus apuntes, ya que al finalizar la clase, deben adjuntar la fotografía de los apuntes hechos Profesor, yo no puedo durante la juntarlos. clase. Profe, y eso se lo mandamos por el cubicol, ¿verdad? Sí, yo le Sí. coloco la opción en Por correo. Cubicol, no por mensajería, Profe, sino por al aula virtual. Dime. Tienes que mandarlo Ya ya está por empezando a dejar tarea más. Antes no era así. Estoy muerta. Bueno, ustedes obligan a que los profesores cambiemos las metodologías. No, o sea, Pero los profe, otros ya. profesores está bien, pero usted, ¿por qué usted? Usted antes no mandaba tarea. Era bonito, sí, su curso, Profe, pero lo malogró. si supiera que aquí en este cuaderno anoto geografía, alemán, química, Tú puedes física. anotar todo lo que tú quieras siempre y cuando esté ordenado. Eso es lo Profe, todas importante. las tareas, todo lo tengo anotado en un solo cuaderno. Tareas Profe, de yo todos te lo los tengo cursos. desordenado. Bueno, lo importante es el orden en todo momento. Aritmética y alemán juntos. ¿Qué es esto, profe? Ok, chicos, Inglés. ya por favor necesito que hagan silencio para que puedan prestar atención. Alemán. la página del libro. Unidades químicas de masa, chicos, desde la página 134. Las unidades químicas de masa estudian las diferentes formas de expresar las masas de las especies químicas, ya sean átomos, moléculas, iones, entre otros. La unidad química de masa fundamental es la UMA, que significa unidad de masa atómica. ¿Y qué es la unidad de masa atómica? Es decir, ¿qué es el UMA? Es la unidad patrón para expresar la masa de las especies químicas. Y esta se define como la 12ª parte de la masa del átomo patrón, que es el considerado el átomo de carbono. Entonces, todo lo que tiene que ver con problemas de unidades químicas de masa, su unidad es el UMA, unidad de masa atómica, y como repito, es la unidad patrón para expresar las masas de las especies químicas. Cada especie química tiene una masa atómica o un número atómico. Y este va a estar directamente relacionado con la tabla periódica. Este número, chicos, es uno que no va a variar. Es decir, que siempre va a ser el mismo. Son constantes. Viene a ser la masa atómica de cada uno de esos elementos. Y lo que respecta a las, aquí tenemos un listado de las masas atómicas de los principales elementos, de los más comunes, que no obstante tienen que tener presente que no serán los únicos. Por ejemplo, tenemos la masa atómica del grupo CHON, carbono 12 UMA, hidrógeno 1, oxígeno 16 y nitrógeno 14. Esas 4 masas atómicas se las tienen que aprender ustedes porque nunca se les va a dar en ningún tipo de problema. Quizás en las demás, si se les presente, en los problemas les den ese dato. Creo que una vez hicimos esto y en el grupo Chong siempre nos van a dar, creo. No, todo lo contrario. El chon no te lo van a dar, te van a dar los demás. Pero el chon se lo tienen que ustedes ya saber. Y además esto lo venimos trabajando desde hace tiempo y deberían ya conocer y recordar carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16 y nitrógeno 14.
Asimismo, tenemos que el fósforo es 31, azufre es 32, sodio 23, potasio 39, calcio 40, cloro 35,5 y así una larga lista, ya que cada elemento tiene su masa atómica. ¿Cómo vamos a calcular la masa atómica? Vamos a iniciar entonces, chicos. Para eso, por favor, ubíquense en la página 136 de su libro. Los que no saben que en Cubicol tienen las páginas a trabajar. Profe, el profesor Marlon siempre cuando empieza la clase, no, ¿cómo se llama? No deja el del libro antes. Lo pone en la clase, creo. Sí, profe, se fastidia. Ah, ok, bueno, voy a tratar de conversar con él para evitar que eso suceda y ustedes puedan tenerlo con anticipación. ¿Ok? La primera pregunta es, ¿qué es la UMA, chicos? ¿Y qué creen ustedes que es? Lo indiqué hace un momento. Es la unidad patrón para expresar la masa de las especies químicas. Es la Muy bien. unidad masa atómica. Es la unidad patrón para expresar la masa de las especies químicas. Y esta se representa o significa unidad de masa atómica. La 2 dice, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? ¿Cuál Uno. es? Uno Muy bien. Muy bien. La 2 dice, Profe, ¿cómo saben? ¿Dónde dice? papá, al inicio lo acabo de explicar, Profe. tienes esta tablita en la página 135 donde tiene Ah, ya la vi, 134 donde ya la están vi, ya la todos vi, ya la vi. listados. Dime, Carlos. Carlos. No, ya vi dónde estamos ya, sino que le quería preguntar qué página es. Ok. Vamos al problema número 3. Dice, La C, ¿a qué profe, la elemento D, le la D. corresponde la masa Oxígeno. atómica Al 17? De oxígeno. oxígeno. Al oxígeno. Muy bien. Luego tenemos el 4. Dice, calcula la masa molecular del ácido acético. Calcule la masa molecular del ácido acético. ¿Cómo? Ya lo voy a Profe, explicar. disculpe, ¿me puede repetir qué es la UMA? Lo tienes allí en tu libro, papá. Es una Es la unidad de unidad masa patrón atómica. que expresa la cantidad de masa de una especie química. Ahí está su cara, profe, doble. Profe, no me diga que el que pasó era de curso física. ¿Sí? No, nada, nada. Profe, disculpe, la primera página que mostró, ¿cuál era? 36. 35, no, 34. El tema inicia en la página 34. 134, Fátima, no vayas a hacer. 134, sí. Ya, gracias, profe. De nada. Ok, el problema número 4 es este. Dice, calcule la masa molecular del ácido acético. Ok, lo primero que debemos hacer, chicos, es tener presente cuál es la fórmula química del compuesto. Y aquí me la están dando. CH3COOH. Luego lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los elementos presentes en ese compuesto. Y les pregunto, ¿qué elementos hay allí? Carbono, Carbono, hidrógeno, oxígeno. y nada más. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Esos son los 3 elementos que hay. Sí. Luego de eso tenemos que identificar o colocar, porque ya lo sabemos, cuánto es la masa atómica de cada uno de ellos. ¿Cuánto es la masa atómica del carbono? 12 UMA. 12 UMA, muy bien. La del hidrógeno, Un UMA. No,
Un UMA. ¿Y la del oxígeno? 16 UMA. 16 suma. Muy bien. Y se multiplica creo que por Por Ahora la cantidad debemos de... multiplicarlo exactamente por la cantidad de átomos que hay. ¿Cuántos átomos de carbono hay en este compuesto? 2. Hay Hay dos. uno Sí, al inicio y uno en el centro. hay 2. Y decimos 12 por No, 2, 4, hay 4. 24 UMA. 24. 24. Profe, perdón si no le respondo, solo que en mi casa están aspirando y se escucha bulla. Ok. ¿Cuántos hidrógenos hay? 4. 4. 4. 3 acá y Cuatro. 1 acá son 4. Y 1 por 4. 4. 4. Y por último, 16. Que de 32. oxígeno, Por ¿cuántos dos, por oxígenos dos. hay? Por 2. 2. 2. Y 16 por 2, 32. 32. Ok. Y procedemos ahora a sumar. 60. 60. 4 más 4 más 32. 60. 60. No, ya Eso fue. nos va a dar que el resultado 60 es... UMA. Muy bien. Mal UMA. 60 UMA. ¿Alguna duda con este problema, chicos? No, profe, pensé que No, estaba muy profe, difícil. creo que es el No, profe. problema más Espere, profe, sí, una pregunta, sí. Dime, Y más Matías. hiciste el tema más fácil. Dime, Luego ahí Matías. te vas a complicar la Ahí vida. tengo. Ahí tengo una Por favor, pregunta. respeten. Se los he dicho en otras oportunidades. Eso de cállate, no. No, Respeten. profe, eso lo dijo Matías. A mí no me eché la culpa. Dime, Matías. Ya, la pregunta es, ¿dónde salió 12, 1 y 16? Porque estaba ocupado con algo. Matías, yo necesito que tú por favor prestes atención. Yo te puedo repetir si tú tienes alguna duda, pero no me vengas a decir que es porque estás ocupado. Se supone que tu atención y tu concentración debe estar en la clase. Consulta la página 134 y allí tienes una tabla donde aparecen todos esos valores, los cuales Yo nunca no tengo cambian libro, profe. y siempre deben estar allí. Lo mostré al inicio de la clase, el cual tuviste que haber tomado apuntes si no tenías el libro. Profe, el problema 4 del libro lo he puesto en el cuaderno de apuntes, ¿está bien? Sí, sí, no hay problema con ello. Yo lo apunté que yo no tengo el libro. Profe, y si yo tengo el libro, ¿qué apunto entonces? La resolución del problema. Y ahí le mando entonces la foto del libro. Si el espacio te da, aunque yo dudo que el espacio te dé para resolverlo allí. Sí me da, profe. Sí me da. Imposible que te dé el espacio. Sí me da, profe. Me está retando. Bueno, con tal que esté ordenado, porque si no, no va a tener ningún tipo de validez. Sí, vale. Digo, bien. Ok, chicos, trabajen ustedes con el problema número 5. Profe, ahora Está sí. bastante Mira. sencillo. Por Se favor, me lo resuelve envían por el igual, chat. ¿verdad, profe? ¿Sí? Me lo envían por el chat, por favor. ¿Qué es eso, Carlos? Muy bien, Daniel. Bien, Camila. Bien, Hiroki. No te olvides de colocar la unidad, por favor. Que profe, espere, no hay problema. Está en Cubicol desde el día de ayer la página, descárgala y resuelve el problema Pero número ¿qué 5. número es? Hola, 5. Problema número 5. Ah, ya. Escúchame una cosita. Dime. Lo que puedo hacer en el libro lo hago en el libro. Y bueno, lo que usted copie en el Paint, eso, yo todo lo copio en el cuaderno y eso le mando. Profe, ¿cuál ¿Ya? estamos haciendo? El 5. Y lo que hago en el libro, ¿La pues, masa no molecular sé. es casi lo mismo? Sí, cuando hablamos de masa molecular es hacer el cálculo. Profe, el carbono vale 12 UMA, ¿no? Correcto. Ahí. Muy bien, Ivy. Rapidito, chicos, para que no perdamos tiempo en estos problemas que son tan sencillos. Todavía faltan estudiantes por enviar la respuesta. Muy bien, Sofía, no olvides colocar la unidad.
Profe, por si acaso lo del principio es el problema. Carlos Eduardo y Jerico, sus cámaras, por favor. Bien, Carlos Hurtado, no olvides colocar la unidad. Bien, César, igualmente no olviden colocar la unidad. Bien, Juan. ¿Por qué es tan importante colocar la unidad si ya sabemos de qué tema está hablando? No, porque si tú me colocas 18 y Profe, me colocas va a haber tarea, 50, ¿50 qué? 50 gramos, 50 mol, 50 UMA. Ah, bueno. Tienes que especificar. Si yo te digo, Ivy, vamos a hacer una salchipapa, tráeme 50 de papa. Van a ser 50 papas, 50 gramos, 50 kilos, 50 qué. Todo tiene que ir tiene que ser fácil acompañado de tampoco, una pues. unidad. Ok, los que faltan, por favor, verifica, Carlos Eduardo. Esa respuesta ni siquiera está entre las opciones. ¿Quién le mandó algo que no está en las opciones? Hiroki, ¿cuál es la risa? Cada quien tiene cómo equivocarse Me y da corregir. risa, profe. No, usted sabe que eso no es causa, no es motivo de risa. Porque cuando tú te equivocas, tampoco permite que los demás se burlen de que tú te equivocas. Ok, chicos, vamos con la pregunta número 6. Todavía por falta de internet y por eso no he terminado y no se lo he enviado. Deme 2 minutos. 1. Rapidito, no podemos perder tanto tiempo en un problema sencillo. Profe, ¿está bien lo que le envié? Correcto, Jesús. La unidad va en minúscula. Ok. La respuesta entonces al número 5 efectivamente es Rato, profe, un rato 180 todavía. UMA. Oh, profe, está resolviendo. Profe, un rato. Oh, profe, ya falta poco para terminar. Ok, vamos con el problema número 6. Dice, indica si es verdadero o falso según corresponda. La masa molecular del ozono, es decir, O3, es 48 UMA. ¿Eso será verdadero o falso? Verdadero. ¿Cómo sabemos que es verdadero? 16. Que lo resolví. Porque ellos dijeron que era verdad. Porque tenemos el Increíble oxígeno es respuesta, 16 Caleb. y 16 por 3, 48. entonces eso es verdadero. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, Sí, profe. Ahorita ya no. Ahora ya no, había profe. dejado de compartir porque pensé que no la estaban viendo y pensé que no había... Un momentito, entonces... usted mismo se trabó. Ok. Carlos. La siguiente dice, el término masa molecular se aplica en todo compuesto. Y aquí, antes de responder eso, quiero hacer la siguiente salvedad. Existe una diferencia entre lo que es masa molecular y lo que es peso fórmula. La diferencia, ¿Peso chicos, qué? peso fórmula. La Yeah. diferencia es meramente teórica. ¿Por qué digo esto? Porque la masa molecular expresa el promedio de las moléculas covalentes, mientras que el peso fórmula es para los compuestos que sean iónicos. Si es covalente, hablamos de masa molecular. Si es iónico, hablamos de peso fórmula. Pero el procedimiento y su cálculo es exactamente el mismo. Lo único es que si es un compuesto covalente, se le dice masa molecular. Si es un compuesto iónico, se le dice peso fórmula. Pero realmente, en esencia,
en esencia, en cuanto a cálculo, es lo mismo. El término es diferente dependiendo del tipo de compuesto. Dicho esto, les pregunto, ¿el término masa molecular se aplica en todo compuesto? Falso. 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 Muy bien. La masa molecular del dióxido de carbono es 28 UMA. ¿Eso Falso. será verdadero o Falso. 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 Entonces sería verdadero, falso, falso. Ajá. Profe. Dime. Yo no lo entendí ese del peso del esto y el otro. Ok, lo único que te digo es que son dos términos diferentes desde el punto de vista teórico. Es decir, si hablamos de un compuesto covalente, debemos decir masa molecular. ¿Qué haces, Carlos? No sé, profe, pero no sé, puse una bolita verde y ahora puedo hacer así, de la nada. Pero si hablamos de un compuesto iónico, es peso fórmula. Pero la forma de calcular es exactamente la misma ya estudiada. Así que con eso no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Continuamos entonces. Vamos con el número 7. Dice, calcule el número de mol contenido en 280 gramos de hierro. Calcule el número de mol presente en 280 gramos de hierro. Profe, no sé si soy yo solamente, pero no estoy viendo. No, estoy buscando para compartirles el problema. Profe, no entiendo ¿Quién no entiende, papá? de que dice que calcula el número de mol. Creo que hay una fórmula para eso, ¿no, profe? Sí, ya lo voy a explicar. ¿Para qué? Nada. Ok, vamos con el problema número 7, chicos. La fórmula para calcular mol es la siguiente. Se expresa primero con la letra N minúscula y mol va a ser igual al gramo, es decir, a la masa, entre la masa molar o la masa atómica, si estamos hablando de un elemento. Si estamos hablando de un compuesto, va a ser entre el peso molecular, el peso fórmula o la masa molecular. Pero en esencia la fórmula es la misma. Entonces, no se les puede olvidar, esta es la fórmula para calcular los moles. Ok, y el problema número 7 dice, calcule el número de mol contenidos en 280 gramos de hierro. Y además me dan como un dato adicional la masa atómica del hierro, que es 56 UMA. Reemplazamos y nos va a quedar que los moles van a ser igual a... ¿Cuánto es la masa que me dan en el problema? 280 280 280 gramos. sobre 56. Muy bien, 280 gramos sobre la masa atómica del hierro. ¿Cuánto es? 56 UMAS. Sale 5. Ajá, sí sale 5. 56 UMA. El UMA, chicos, una forma también de expresar el UMA es gramos sobre mol. Si nosotros dividimos 280 entre 56, ¿cuánto es? 5. 5 mol. Y Los gramos se van. simplificamos los gramos. Este gramo con este gramo se cancela y me va a quedar expresado en mol. ¿Ven qué sencillo es? ¿Quedó alguna N vale duda? 5. Muy bien.
¿Quedó alguna duda con ese problema, chicos? Disculpe, por si acaso lo puedo volver a repetir. Estoy teniendo problemas de conexión y le escucho bastante en Ok, esta es la fórmula para calcular los moles. Mol va a ser igual a los gramos entre la masa atómica. Esta masa atómica puede ser masa atómica o puede ser masa, peso fórmula o masa molecular, dependiendo si es un elemento o si es un compuesto. Y simplemente aplicamos. En el problema nos dicen que la masa es 280 y que la masa atómica del hierro es 56. Dividimos, simplificamos los Entendí, gramos profe. y me dan los moles. Dime. Gracias, profe. Profe, y si me dicen, calcula el número de mol contenidos en 280 gramos de 2 hierro, ¿lo multiplico por 2? ¿En qué problema es ese? No, digo nomás. Dependiendo del enunciado, lo que te estén indicando en el problema. Ok, Ay, ok. vamos con el 8, chicos. El 8 dice, la masa atómica y la masa fórmula se expresan en UMA. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. No. Sí. La masa atómica y la masa molecular se expresan, ¿no? Además, no, sí, profe. Claro, se expresan en UMA. Sí. La siguiente, un mol equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Cómo es eso, profe? Ya. Veo una coma y mi mundo se complica. Falso. Profe, en creen español, ustedes? por favor. No, yo digo que es verdadero. Que hable en español. Castellano, por favor, en Yo castellano. digo que si porfa me lo puede explicar. Cuando les indiqué lo que era la masa atómica, Carlos, ¿qué es eso? esto implica lo siguiente. Un La cara UMA, de Jesús. es decir, un mol, equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Ya. Es decir, Entonces un es verdadero. Entonces, equivalente. lo que dije era verdad. Es verdadero. Y la siguiente dice, si la masa atómica del carbono es 12 UMA, su masa molar será 0,12 gramos. ¿Qué creen ustedes? Ahí ya me perdí. Estoy entre si es falso o verdadero. A ver. No, estoy entre dos. Si la masa atómica del carbono, entonces su masa molar. Es falso. Entonces, Profe, su digo masa que es falso. molar- Es verdadero. Digo que es falso. ¿Tú qué dices, amigo? Verdadero. Creo que es Digo falso. que es o verdadero o falso. Le repito, dice, la masa atómica del carbono es 12 UMA, ya eso lo sabemos. Su masa molar será entonces 0,12 gramos. No lo sé, Rick. Pero digo que es falso, para hacer el descarte. Falso, Digo puesto que que eso va a depender de la masa que tengamos. Ah, ya. bien, acerté a la chamba. Entonces, profe, ¿es verdadero o falso? Correcto. No sé, pero no aparece la otra imagen, solo aparece uno. Arriba, abajo se supone que había. Ok, vamos con el problema número 9, chicos. Dice, si la masa molecular del H3EO4 es 98 UMA, calcular la masa molecular del E2 o 3. Intenten hacerlo ustedes. Profe, ¿pero qué tiene que ver el primer dato? Te Sí, sirve profe. mucho. Si Analiza se el copió la problema. 8. Analiza el problema. Dime. Le resto uno, ¿qué? No sé, profe. Porque se va el hidrógeno. Entonces el hidrógeno es uno, entonces. No, Le resto. analicen el problema, chicos. Yo pienso, no sé qué tiene que ver el primer dato con lo que me piden. Tiene que ver mucho. Sí. Sí. ¿Lo enviamos? Sí, me lo envían. ¿Estás 100% seguro que tiene que ver mucho, profe? Muchísimo. Sin ese primer dato no pudieses resolverlo. Seguro, ¿cuánto está seguro? Tan seguro como que si tú no lo resuelves, vas a tener muchos inconvenientes. Ok, entonces está muy seguro. ¿Cuánto vale, tío? Jesús? Creo que ya sé por qué. Es porque tengo que encontrar la masa atómica de E
Ivy. Qué inteligente. ¿Ya ves? ¿Y no? No sé, quizás, tal vez puede ser. Ivy. Ahorita no. Y mi presidente, profe. Profe, ¿está bien lo que le envié? Verifica Jesús. Ah, ok, la 9 ya. Muy bien, Jesús. Verifica Daniel. Bien, César. Fabián, concéntrate en lo que estás haciendo. Muy bien, Camila. Sí, profe, es que estoy viendo, pero no me sale. Ok, la voy a resolver. Profe, no lo resuelvo aún. No, profe, deja intentar. Hasta que se acabe la clase, deje intentar. profe. Ah, sí. No, Necesitamos es que, avanzar. Mire es que que profe, estoy en el juego de copiar la 8, profe. Si la 8 es de verdadero y falso. Yo la estoy copiando, profe, para que cuente como apunte. No pierdas tiempo en copiar eso. Se supone que si tú imprimes, si no tienes libro, imprimes la Ya, hoja que profe, yo a di y mí mi puedes respuesta está resolver. bien. Es que, profe, me olvidé de imprimir. Ah, ya eso es otra cosa. Tienes que ser responsable. Verifica, Daniel. Correcto, Carlos. Profe, ¿está bien lo que le mandé? Correcto, Ivy. Tengo la cabeza de chisito. Listo, chicos. Ahora sí lo voy a resolver. En el 9 dice, si la masa atómica del HEO4, H3EO4, es 98 UMA. Es decir, que toda la masa de ese compuesto es 98 UMA. Luego me piden calcular la masa molar o molecular del E2 o 3. De aquí, que es la que me están pidiendo calcular, conocemos cuánto es la del oxígeno. ¿Cuánto es la masa atómica del oxígeno? 16. 16. Pero la del E no lo sabemos, porque además es un elemento hipotético, no es un elemento químico como tal que vayamos a buscar su masa atómica. ¿Pero la podemos calcular? Sí, a través del compuesto que me están dando acá. El primer compuesto que me están dando tiene Vale, un UMA, el hidrógeno siempre serían 3. tiene Hidrógeno 3. ese elemento E y tiene el oxígeno, en los cuales debemos tener presente lo siguiente. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? Sale
3 Uno. por 1. 1 por 3. Por 3 átomos que hay, eso me va a dar como resultado 3. Suma. 3. En el E no X. sabemos, es X, por lo tanto me va a dar como resultado X. X. Y en el oxígeno Es 4 por 16. 16 por 4. por 4 átomos que hay. Y Sí, sí. 16 por 4, 64. 64. Sí. Sumamos y eso me va a dar 67. como resultado, ¿cuánto? 67. Pero 67 más X vale 98. 98 UMA. Exactamente. Profe, ¿y ahí nomás 31. queda? No. Y vale 31. 67 más X. Ahora bien, sabemos que el peso molecular o la masa molecular de todo el compuesto es 98. 98. Eso X vale entonces, por lo tanto, 31. va a ser igual a 98. Si despejamos X, X va a ser igual a ¿cuánto? 31. A 31. A 31 UMA. Y ya tenemos el valor de E. Profe, ¿y Ahora por qué podemos- 67? 3 más 64. Allá. Ahora que ya sabemos el valor de E, nos podemos venir y resolver lo que en esencia me están pidiendo. E, que ¿cuánto es la masa atómica de E? 31 porque la 31 acabamos de por 2. calcular. Por 31 por 2. 62. eso es 60 62. y oxígeno es 16 por 16 por Dale 16 por 3. 3, eso va a ser 48. 48. 110. ¿Cuánto? 62 más 48, 110. 110 expresado en Uma. UMA. Profe, Dime. esto prácticamente es matemática, así que sí enseñan matemática. ¿Alguna duda con este problema? No, profe. Ok, Más- hagan el Profe, 10, tengo por una favor. duda. Dime, Juan tiene duda. dime Juan. Dime, Profe, Se me ¿y de olvidó. dónde sale el 2 y el 3? De verdad Ay, tenía una no, duda, no, pero no sé cuál era. Ya sé de dónde salió. me lo da el mismo ejercicio, me lo da. Profe, ¿qué problema hacemos? El 10, chicos, pasen Ya. el problema 10. Y ya. Ok, ya por aquí Ivy está respondiendo. ¿Está bien? Vamos a ver. Mi problema es que no sé analizar, mi cerebro no alcanza para tanto, entonces a veces me confundo, ¿qué tengo que hacer? Me demoro tanto en descubrir qué tengo que hacer y ahí es donde pierdo mi tiempo. Muy bien, Ivy. Verifica, Daniel. Lee bien la pregunta. ¿Cuántos mol? ¿Cuál es la fórmula para calcular los moles? La expliqué en los problemas anteriores. Hiroki, Khaled, Matías no han enviado respuestas. Sofía, Estoy Yaret, resolviendo, profe. Fabricio, Fabián, Jerico, Carlos Eduardo, sus cámaras, por favor. Verifica, Juan. Bien, Jesús. Bien, César, no olvides colocar las unidades. Bien, Juan. Daniel, verifica la unidad.
Muy bien. Bien, Fátima. Verifica, Camila. Profe, mi respuesta está bien. Bien, Carlos. Profe, me trabé. Guíate por el problema, ya te voy a especificar, el 7. Muy bien, Camila. ¿Qué problema, profe? ¿Y en el 7 de dónde sale el 56, profe? Te lo da el ejercicio. Profe, un rato voy a apagar Pero mi aquí cámara. no te lo da el ejercicio, aquí tienes que calcularlo. ¿Y cómo calculo el ejercicio? Como el problema 1, te puedes guiar para que lo calcules. Ok, Profe. vamos con el No, siga, 13, siga. chicos. Vamos con el 13, lo voy a resolver yo. Ya ustedes pueden hacer el 11 y el 12 posteriormente para que repasen. Ahorita vamos a hacer el 13. Profe, apuntes está también, ¿cómo se llama? Lo que hicimos en el libro. Sí, claro. Allá. Ok, Profe, en los apuntes también puedo poner teoría. sí, todo igual como, pues, como es una clase en el colegio, chicos. En el 13 dice, calcule el peso fórmula del sulfato de aluminio. Y nos dan el compuesto Al2. Importante, chicos, que repasen nomenclatura. ¿Por qué? Porque pueden haber casos en los cuales no nos den el compuesto y tengamos que formularlo primero. Pero como ya yo expliqué nomenclatura y ustedes se lo saben, seguramente no habrá ningún inconveniente con ello. Ok. Tenemos entonces en el problema 13 ese compuesto. Y nos están pidiendo que calculemos el peso fórmula de... Es exactamente lo mismo que ya hemos venido trabajando. No hay nada de diferente. Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son los elementos químicos presentes en este compuesto. ¿Qué elementos hay? ¿Qué elementos hay? Ahí no tiene, ¿no? Aluminio. ¿Qué otro elemento hay? Azufre. Azufre y oxígeno. Ok, ¿cuál es la masa atómica del aluminio? Nos las indica el problema. Es 2. 23 UMA. ¿Por cuántos aluminios hay? 2. ¿Y 23 por 2? 46. 46. Azufre. El problema también nos indica la masa atómica del azufre. ¿Cuánto es? 32. 32 UMA. ¿Por cuántos azufres hay? 1. Recordemos que lo que está fuera del paréntesis multiplica lo que está dentro. Dentro 3, hay 3, 1. 3, 3. Decimos 3 por 1, 3. 3. Y 32 por 3 es
90 y Mucho. 96. 96. 8. Ay, sí, está bien. Y luego tenemos el oxígeno. Si se dan cuenta, en el problema no nos dan la masa atómica del oxígeno, pero no nos las dan porque el oxígeno pertenece al grupo chon, el cual ya lo debemos saber que es 16. 16 por ¿cuántos oxígenos hay? 12. 12. 12, porque lo que está 12. fuera del paréntesis multiplica lo que está dentro. Y 16 por 12, Ah, la profe. 16 por 12. 192. 100. Ay, Ay, apagué mi micrófono, 192 también iba a decir, y apagué mi micrófono pensando que estaba apagado. en total, ¿cuánto sería entonces el peso fórmula de ese compuesto? Sale... 334, creo. No, Sí, ¿qué sí, hablas? Sale 334. 334, ¿qué? 334. Uma. Uma. Muy Cuando bien. dijo qué, yo iba a decir Kelvin, pero después me acordé. Ok, Profe, mi respuesta es tengo problemas con la conexión. hagan el 14, chicos. Sí, profe. Y mi 14. respuesta Solamente eso es lo mismo que los demás, ¿no? Claro, lo único que Profe. tenés que explicarles es este cambio. Si hacemos el 14 de ahí, podemos jugar con usted. Hagan el Sí, 14. profe. O hablar. El 13, el 14, el 13 y el 14 o el 14 nomás. El 13 lo resolví yo. Tienen que hacer el 13. Ya, y entonces el 14. Solo el 14. Ajá, hagan el 14. No. Profe, yo no sé esas cosas. No. Yo dije nuevo tema, pero no, Ningún nuevo tema. No, profe, la parte de fa. No. eso no sé. Ya les expliqué ese tema. Hola, Pepe. ¿Qué se pasa? ¿Cómo va a hacer eso, Profe, profe? le queda uno. Ah, no, ya lo vi. Está la... Ya, profe. Bueno, a mí también. profe, tal vez me agarre bronca, pero no lo Profe, ya le envié mi respuesta, ¿está bien? Muy bien, Camila. Bien, Fátima. Bien, Jesús. O sea, profe, la 14 la tengo que hallar con el peso fórmula o cómo es. Claro, tienes que hallar el peso fórmula, obviamente. Lo único es, como te digo, no te estoy dando la fórmula química del compuesto, sino que te estoy dando el nombre. En el 14 dice Ya, profe, y ahora que está se bien o está determine la mal. fórmula química del dihidróxido Profe, ya le voy a enviar. de magnesio. Entonces, lo primero que debemos hacer Profe, es... ¿está bien? Ahorita cuando resuelva vemos. Lo primero que debemos hacer, chicos, es poder identificar cuál es la fórmula química del dihidróxido de magnesio. Si es hidróxido, es porque tiene presencia de qué grupo químico. Del oxígeno y el hidrógeno. Profe, creo que ya me salió. A ver, le voy a enviar mi respuesta. Si es dihidróxido, ¿cuál es el compuesto químico? Es una función química donde está el OH. Magnesio, sí, pues, símbolo del oxígeno. magnesio, Mg. Y como es un Mg, hidróxido, entre paréntesis, es OH, al pero como OH2. dice di, tiene que ir entre paréntesis y como Dos. subíndice un 2. Ya teniendo esto, pueden calcular fácilmente su peso fórmula obteniendo como resultado que es, como muchos coincidieron, 58. Uma. Ok, la 15 también la pueden ustedes hacer posteriormente porque está súper sencilla. Hagan la 16. Ah, Profe, ya hicimos ¿Cuál la hacemos? 14, hay que jugar, profe. 16, chicos. Profe, mi mente me va a explotar en esta clase. No entendí nada. ¿Tenía 20?
Ahorita me río, falta un rato. No era para que te rías, era para que te caigas. Verifica, Carlos. Muy bien, Ivy. Muy bien, Jesús. Verifica, Daniel. Lee bien lo que te están preguntando. Bien, César. Profe, ¿hasta qué hora va a dejar chance para entregar las dos cosas? 2:30, cuando mucho, porque se supone que termina la clase, ustedes le tomaron fotos, lo enviaron y se salieron. Profe, Profe, yo lo la- tengo. No, no lo he tomado, yo lo tengo en la computadora. Profe, hasta Digo las ustedes 3 que no para era- almorzar. no, es que ustedes lo envían antes de almorzar. Envían y se Profe, van a almorzar. Profe, yo no puedo mandarlo tan rápido. Tratado y encima le tengo que enviar sus No apuntes. hay problema, profe. Profe, Porque eso en mandar la apuntes y en la 17 hay un error en las respuestas. Ahí te piden como gramos y en las respuestas están los moles. Correcto. No importa. Profe, no entiendo la 16, profe. Ok, voy a resolver la Usas, 16. usas la fórmula de para hallar mol, solo que ay, como si fuera una ecuación. Profe, la 16 Pones no los más. datos y se hace Despejas. una ecuación. Eso, despejas. En la 16 piden que se calculen los gramos de calcio. Esa es la incógnita. Gramos de calcio. Y además les dicen que hay 12 moles de este mismo compuesto, de este mismo elemento. ¿Cuál es la fórmula para calcular mol? La tenemos acá arriba. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, profe. Ok. Y aquí entonces reemplazamos. Tenemos los moles. Sí. ¿Cuánto es? 9. ¿Segura? 12. ¿Cuánto dice el No, problema? 12. 12. Estoy en la 17, perdón, Sí. me equivoqué. ¿Tenemos los moles? Sí. ¿Tenemos los gramos? No, porque es lo que tenemos que calcular. ¿Tenemos la masa atómica del calcio? Sí. Sí, porque le indica el problema que es 40. Reemplazamos. Los moles 12, mol va a ser igual a los gramos. ¿Cuántos son los gramos? No lo sabemos. Entre la masa atómica del calcio. ¿Cuánto es la masa atómica del calcio? 40. 40 UMA, o también lo podemos expresar como 40 Entonces sale 480. gramos sobre mol. 480. El 40 está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Por lo tanto, los gramos van a ser 480. Y queda expresado en gramos, ya que podemos simplificar los mol. Ok. Listo, Oh, chicos. bien, Ya pueden ingresar a la evaluación. Está por examen virtual.
por favor lean con calma cada pregunta antes de responder. Tienen para enviar, Profe, al ahora sí finalizar la clase, deben enviar los apuntes. profe, Éxito. ahora sí que Diosito Pero te yo no puedo tan rápido.